cuarto episodio, cuyo tema será Dios en mi interior, las aventuras de Toyo y el ave del paraíso. En dichas experiencias estaremos escuchando estas historias y el mensaje que entre charla y charla nos irán narrando. Todas las experiencias de vida quedan grabadas en nuestro cerebro, pero aquellas que nos generan mayor impacto en ese trayecto se mantendrán presentes en toda ocasión. Algunas cosas vividas se convierten en baluartes de nuestra memoria, que selectiva nos instala un episodio para recordar en el momento propicio y en medio de una audiencia que esté dispuesta a escuchar con atención. Hoy no es la excepción. Cuentos y aventuras que nos ponen a pensar. Mágicos personajes que nos transmiten una sensación de variados matices y además nos ponen a volar la imaginación. Experiencias espirituales que reafirman la fe y la convicción sobre la presencia de Dios en nuestras vidas. Nuestra invitada nos lo expresa de manera ferviente. Además, nos expone el porqué de ese gran amor y de qué manera ha sentido su manifestación. Creo que la mayoría de nosotros hemos sentido alguna vez esa conexión con nuestra interioridad o nuestra espiritualidad. Algunos la interpretan desde su creencia y con gran asertividad. Qué interesante, ¿verdad? Un recorrido que para algunos es difícil de transitar. Son anécdotas que parecen ficticias, pero tienen mucho de realidad. Hoy nos encontramos con una de esas historias donde el personaje principal es poco llamativo y en muchos casos despreciado y con una fama que ni para qué les voy a contar. Y por último, la sabiduría y experiencias de unos personajes entrañables que casi todos tenemos en nuestras familias, quienes muchas veces nos echan a perder con tanto consentimiento y se convierten en cómplices de nuestros deseos y gustos. No podía faltar la naturaleza que nos rodea con su encanto y diversidad. Nuestra invitada de hoy se llama Luzmeri Aguilar. Es colombiana, licenciada en Filosofía y Educación Religiosa. A la edad de 24 años se inicia como escritora y obtuvo el tercer lugar en un certamen de literatura en Guatapé, Antioquia, en Colombia, en 1986 con el cuento Las aventuras de Toyo. Ella tiene el gusto de presentarles 3 libros, cuyos títulos los vamos a mencionar para comenzar a escuchar de qué se tratan estas emocionantes obras que además son bestsellers. En mi interior, Las aventuras de Toyo, donde ese pequeño actor parece tener un sentido real de sus acciones y lo que le pasa en cada caminar. Por último, el ave del paraíso. Gracias, Alexandra, por tu invitación a Estudio Fusión Internacional. Es un honor para mí estar con ustedes en este espacio tan especial. Como tú dijiste, mi nombre es Luzmeri Aguilar Carvajal. Yo nací en la ciudad de Río Negro, pero pasé la mayor parte de mi vida en el municipio de Guatapé. Te cuento algunas anécdotas pues como de mi infancia. Es que yo teníamos un solar muy grande, o sea, un espacio verde detrás de la casa, y me gustaba mucho sentarme en ese lugar a mirar los diferentes animalitos que habían allá, por ejemplo las hormigas, los ratoncitos, los caracoles, todos estos animalitos que hay pues como dentro de un solar, que en esa época apenas estaba empezando pues como a organizarse el municipio como tal, entonces había mucha naturaleza silvestre. Cuando yo veía todos estos animalitos, todo eso me motivaba a mí como a crear historias sobre ellos, y de ahí fue donde empezó a generar en mí como las ganas de crear historias sobre los animalitos. Luego pasé allá en el bachillerato y todo esto se creó un concurso en el municipio, en Guatapé, Antioquia, de literatura, y allí me dio a mí por escribir el cuento de las historias de Toyo, que luego les contaré de qué se trata.
Y este cuento ocupó el tercer lugar. Bueno, después de tantos ires y venires de la misma vida, de experiencias que eran un poquito como que no entendía por qué veía ciertas cosas y al ratico sucedían. Si iba caminando por el malecón, pues Guatapé tiene como una represa y al borde de la represa hay como un malecón. Yo iba caminando por esos lugares y de pronto pasaba como por mi mente la imagen de que alguien se caía al agua y a los 100, 200 metros veía que la persona caía al agua. Esas eran cosas que yo no lograba entender y con el tiempo me fui dando cuenta que era todo esto que me sucedía. Ya alguna vez también estuve trabajando como por unos 2 o 3 días en un almacén de artesanías y me di cuenta que eso no era lo mío. Pero bueno, esas son como las experiencias de la vida. Ya luego me fui a estudiar a la Universidad Católica de Oriente, empecé a estudiar ingeniería de sistemas, pero cuando iba como en el 6º semestre encontré a mi esposo, me casé muy rápidamente, seguí pues estudiando, pero ya quedé como en embarazo de mi hijo mayor y me retiré de esa carrera de lo que era la ingeniería de sistemas y luego me puse a estudiar pues, filosofía y ciencias religiosas. En todo este transcurrir iba escribiendo, seguía pues como con toda mi perspectiva de lo que era la escritura, de lo que eran todas esas cuentos que podía transmitir a los demás. Y también en algún momento de la vida hice una especie de novela que en estos momentos estoy tratando de reformarla, también para empezar como a subirla en todos este medio que nos hemos visto involucrados de Amazon. Bueno, ya digamos que a la edad ahora con la pandemia se nos dio una oportunidad muy bonita de aprender a subir todos los libros a Amazon y es donde ahí genero yo el primer libro que subo, que se llama Dios en mi interior, confianza constante de su presencia en mí, y ahí es donde empiezo a narrar como todas estas vivencias, todas estas cosas que he tenido de mi vida espiritual, de mi espiritualidad como creyente, para empezar a entender y a comprender todo lo que es la relación con Dios. En el libro de Dios en mi interior narro todo lo que es para mí Dios, lo que es el interior del ser humano, lo que es la presencia viva y fuerte que se siente de Dios, esa sensación de amor, de paz, de tranquilidad, ese calorcito que sientes cuando piensas en esa magnificencia, en ese Dios que todo lo ha creado, que te sientes parte de Él, que no necesitas estar buscándolo por fuera, pues sabemos que sí, que Dios es todo porque está en la naturaleza, está en los animales, está en una flor, está en la lluvia, pero que también tenemos que tener la certeza de que está dentro de nosotros. Y a eso es a lo que me refiero en el libro de Dios en mi interior. Te doy tips de lo que es Dios, de lo que es la confianza, de lo que es la espiritualidad. Hago referencia también a una cantidad de situaciones y de cosas que te llevan a interiorizar lo que es la oración profunda, lo que es la oración de silencio, lo que es todo el caminar de la vida misma.
te lleva también a interiorizar y a tener la certeza de que Dios está dentro de ti y que hay momentos especiales. En mi fe como católica yo utilizo mucho ir directamente al Santísimo Sacramento, que es donde me encuentro directamente con Él. Es esa presencia amorosa, es ese caminar constante en esa presencia que siento, que al cerrar mis ojos lo visualizo, que sé que está ahí y que como soy parte de Él, Él está dentro de mí. También en este libro te doy como un pequeño abrebocas a lo que fue toda mi experiencia desde muy pequeña en el conocimiento de lo que es la presencia de Dios en cada uno. Es el saber que Él está y que Él nos da dones y carismas muy especiales. Ahora les contaba que yo sentía como una imagen y veía que alguien caía a la represa y luego lo veía realmente. Esos son como el don de visión y lo narro también en mi libro, y de todas esas experiencias que uno muchas veces no sabe qué son, pero con el transcurrir de la vida uno se da cuenta que son dones y carismas que le pone Dios a uno en su corazón, en su alma, en su ser, para el conocimiento de Él y para que uno poder ayudar a todas las otras personas que le están alrededor de nosotros como tal. En todo este caminar de mi vida yo he escrito varios cuentos. Entre ellos les contaba que tengo Las aventuras de Toyo, que fue el primer cuento que escribí, con el cual me gané el concurso. Y es un cuento que inspira a los niños porque narra las aventuras de un ratoncito que al quedar huérfano decide ir a buscar aventuras y emprende el caminar por el bosque, y allí encuentra animalitos como las hormigas. Por allá más adelante se encuentra con un elefante, también se encuentra con amiguitos de su misma especie, y a todos les va dando esa ilusión de seguir adelante, de que la vida tiene sus dificultades, pero con el ingenio se puede evitar problemas, se pueden solucionar conflictos, se puede hacer amigo de aquellos que creemos que son enemigos. Entonces, una cantidad de situaciones y de cosas que el ingenio de Toyo ayuda para que salgan adelante de todo ese proceso que tienen. También es muy bonito porque al final de la historia Toyo regresa como a su ciudad de origen, y allí se encuentra con la cantidad de amigos que tenía, que le tienen una muy bonita sorpresa. Entonces es un cuento muy especial porque le ayuda a los niños a entender y comprender que el ingenio y todas las iniciativas que tienen en su mente los pueden ayudar a salir adelante en muchos aspectos del caminar de la vida. Luego subí otro cuento que se llama El ave del paraíso, y a su vez tiene un compañerito dentro de ese mismo cuento, o sea, son dos en uno, que se llama Un rayito de sol visitó la tierra. El primer cuento es muy bonito porque narra cómo una imagen que hay en un paredón se organiza muy bonita, pero la princesa, que es donde está la alcoba de la princesa, que es donde está el paredón, empieza a ver cómo se va perdiendo los colores de la imagen, y ella empieza a sentir unas vocecitas que la llaman. Cuando mira hacia el paredón, ve que son las flores que hay dentro de la imagen, que le dicen que esté pendiente de toda la situación, porque
el ave del paraíso, que es un ave muy especial. Si leen el cuento van a entender la brillantez del color del ave. Y ella, muy intrigada, habla con su mamá y empiezan a mirar por qué se está deteriorando la imagen del paredón. El rey, muy preocupado y de ver la insistencia de la princesa, empieza a mirar una cantidad de historia y de cosas de su reino para entender el motivo por el cual se está perdiendo los colores y la brillantez de la imagen que hay en el paredón. Al final concluye con que la sabiduría de los ancianos y el toque que le dan los ancianos para que vuelvan a tener los colores del paredón le da al rey la certeza de que la sabiduría del anciano es lo más bonito que hay dentro de su reino. Es un cuento que te lleva a valorar el amor y la sabiduría de los ancianos, que es lo que hoy en día hemos perdido tanto. Estamos en una sociedad donde el anciano es desechado y donde no nos damos cuenta que ellos son los que tienen gran sabiduría, porque son los que traen todo el conocimiento del pasado y nos lo pueden transmitir a nosotros para hacer no solamente del mundo, sino de el conocimiento en general, un conocimiento mucho más perfecto, mucho más sabio en todos los sentidos de la vida misma. Es un cuento que te lleva a saber que el consejo más grande es el del anciano, que la sabiduría de los ancianos es la que nos lleva a ser mucho mejores, tanto a nivel personal como a nivel social. Y ya el último libro, el último cuento, que hace parte también del ave del paraíso, es un rayito de sol que visitó la tierra, que es un rayito que se desprende del sol. Él le pide permiso a su padre sol para bajar a la tierra, pero es un rayo muy niño todavía, porque es, pues, lógico, es un cuento de ficción, porque donde caiga un rayo directo de sol, pues en la magnitud en que está, pues yo creo que destruye el planeta, pero en la ficción todo cabe. Entonces baja este rayito de sol al planeta porque lo ve muy bonito, porque le intriga, y viene y da su vuelta por todo el planeta, conoce muchos animales, conoce al ser humano, conoce una cantidad de cosas que hay en este maravilloso planeta. Cuando termina de dar la vuelta, se regresa a donde su padre sol y allí le relata todo lo hermoso que ve en el planeta. Pasan muchos siglos, mucho tiempo, y al rayito de sol, que ya está pues más crecido, más grande, le da por regresar a la tierra, pero el sol le advierte que vaya, pero que no se vaya a asustar por lo que ve, porque ya no es el mismo planeta que él visitó. Él viene muy intrigado y ya ve que ya no le cuesta tanto entrar a las capas primeras del planeta. Empieza a dar como todo ese giro y ve que hay muchas construcciones diferentes, que hay una cantidad de cosas que no había dentro del mar, y empieza a ver ese recorrido. Le pregunta a los animales qué es lo que ha pasado. Ellos le dan más o menos como un desatrasarse como de una cantidad de cosas, pero él no se queda como con esas dudas hasta que él va y se encuentra nuevamente con uno de los descendientes de un delfín, que él fue el que lo ayudó como a seguir todo el proceso cuando vino la primera vez. Y tienen una conversación muy amena donde le dice pues como todo lo que ha pasado dentro del planeta, pero que también cree que que el ser humano puede salir adelante con todo el proceso para
para volver el planeta a su estado natural, y que piensa que el ser humano tiene la capacidad para lograr que el planeta vuelva a ser natural, vuelva a ser verde. Entonces todo esto motiva mucho a creer en el ser humano como tal, a que es capaz de sacar adelante este planeta. Pero también el rayito de sol se va muy triste porque también va viendo cómo el mismo ser humano está contaminando su área exterior. Deja muchos planteamientos, pero bueno, es el proceso de la vida, y yo en estos libros quiero dejarle la incógnita tanto a los niños como a los papás que le lean a sus niños el cuento de que tenemos que mejorar muchos aspectos de nuestra vida. Mis 3 libros, los que tengo por el momento subidos en la plataforma de Amazon, tratan mucho de dar esa fuente de valores, de esos valores que hoy en día se están perdiendo tanto, que se están desconociendo, y es motivar a eso, a que volvamos a los valores fuertes que tenemos en esta vida, que estamos en un proceso de crecimiento espiritual, mental, pero que debemos también de ayudar a esos pequeñitos que vienen en nuestro caminar a que sigan adelante. Bueno, mis libros los pueden encontrar en la plataforma de Amazon con sus nombres: Dios en mi interior, confianza constante de su presencia en mí, Las aventuras de Toyo, y Un rayito de sol que visita la tierra con el ave del paraíso. Mis redes sociales, tengo Facebook como Luzmeri Aguilar Carvajal, Instagram como Luzmeri Aguilar, mi correo electrónico luzmeriac17@gmail.com, las aventuras de Toyo@gmail.com. Pues Toyo tiene sus propias páginas, y tengo también se me fue la paloma, tengo también Instagram, que creo que ya les dije. Bueno, no he creado página de YouTube, estamos en ese proceso, pero bueno, ahí vamos. Y bueno, espero que más adelante podamos seguir conversando de nuevos libros, de nuevos conocimientos, y bueno, ahí vamos paso a paso. Bueno, Alexandra, muchas gracias por tu invitación a Estudio Función Internacional, y a todos los oyentes, mil gracias por su audiencia. Dios los bendiga. Hasta luego. Bueno, hemos concluido con nuestro segundo segmento, con esta interesante narración de Luzmeri, filósofa, escritora y con experiencias de vida que las ha querido plasmar en estos 3 libros. Gracias por tu participación, Luzmeri, y nosotros nos encontraremos pronto con ustedes y más historias.